Buenas tardes, bienvenidos a la biblioteca. Esta tarde, primero, dar las gracias a todos los que están aquí y decir que creo que estamos entre amigos, con lo cual, pues a lo mejor esta presentación van a escuchar cosas que, pero por todos conocidas. Pero esta tarde vamos a asistir a la presentación de este libro, Paisajes de tierra y agua, gentes y ecosistemas naturales en Castilla-La Mancha, los siglos XV y XVIII, que es un libro que viene con una carta de presentación excelente, porque es un libro que está publicado por la editorial Almuz, dentro de su biblioteca Dani. Y hablar de Almuz es hablar de Alfonso González Calero, para todos, miembros de esta gran familia que es la biblioteca, y al que le agradezco su presencia en esta mesa. Hablar de Alfonso es hablar de su excelente trabajo editorial. Gracias a él ha conseguido llevar a todos los lectores los textos más esenciales de la investigación y la divulgación de nuestra región. Y gracias a este esfuerzo de Alfonso y a su trabajo editorial, muchos y muchas hemos podido acercarnos al conocimiento de nuestra comunidad, de nuestras ciudades, pueblos y comarcas. En esta afán por difundir lo nuestro, Almuz esta tarde nos presenta un libro que habla del paisaje de nuestra región y de la forma en que han tenido los castellano-manchegos de ocupar sus territorios entre los siglos XVI y XVIII. Gracias a sus textos vamos a poder conocer cómo los habitantes de la región han configurado nuestros paisajes, los paisajes más relevantes más o menos como los podemos contemplar hoy. Pero este libro no se ha hecho solo. Este libro ha contado con la intervención de múltiples autores, como Ramón Sánchez González, autor del capítulo de Montes de Toledo, que está incluido en este libro, de David Martín López, al que le debemos la autoría del paisaje urbano nuevo castellano, entre el relato y la imagen. Ambos son docentes en la Universidad de Castilla-La Mancha y les agradezco su presencia esta tarde entre nosotros. Los dos han venido a acompañar a uno de los coordinadores de la obra, que es Miguel Fernando Gómez Mediano, al que también le agradezco su presencia esta tarde entre nosotros. Miguel Fernando Gómez Mediano, al igual que los otros ponentes, también compatibiliza su trabajo en la sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional de Toledo con la docencia, pero en este caso en la Universidad Carlos III de Madrid. Y también desde el año 2014 es académico de número de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. Todos ellos tienen en común ser docentes, investigadores y autores de una extensísima biografía. Pero creo que es la hora de dejar hablar a Alfonso, que nos dará más indicaciones sobre la obra. Muchas gracias, Mariló. Si no les importa, por lo menos en el momento de hablar, voy a volver a poner, me quito la mascarilla porque es un poco complicado para hablar y hacerse entender. Nada, agradecer en primer lugar a la Biblioteca de Castilla-La Mancha y a su directora, Mariló, pues la facilidad que nos da siempre para todo lo que tiene que ver con nuestra editorial y la organización de este acto y a todos ustedes por su presencia, en buena parte de amigos, colegas de los autores en gran medida y personas interesadas en la historia de nuestra región. Yo siempre digo que los libros regionales pues, son complicados porque es más fácil difundir y vender un libro de una zona concreta, de una ciudad, de una provincia, de una comarca, y los libros regionales pues, son más complicados. En primer lugar, son más complicados de elaborar y luego también encontrar su público. Yo estoy francamente satisfecho de que hayamos podido editar este libro, que propusieron en su momento Paco Moreno y al Campo, que es otro coordinador, y Miguel Gómez Mediano, y la verdad es que me parece que es un libro que aporta cosas, que es un libro que tiene mucho contenido interesante. Prácticamente 12 autores que han colaborado, geógrafos e historiadores. Es un libro que prácticamente son dos disciplinas, la geografía y la historia, y es un libro que yo creo que muy interesante. Evidentemente es un libro más para historiadores y geógrafos, por el planteamiento y el enfoque, pero yo creo que es un libro que puede interesar a gente muy distinta que simplemente tenga curiosidad por el paisaje, por las tierras, por los ríos, por los aprovechamientos hidráulicos, por los aprovechamientos de las tierras, por los aprovechamientos forestales, por los conflictos que generaban esos aprovechamientos, los conflictos entre ganaderos y agricultores, los conflictos de la pesca, etcétera, etcétera. Yo creo que el libro tiene muchos enfoques, luego se centra sobre unos cuantos territorios de la región, que es verdad que no están todos, es decir, que si hubiera salido una enciclopedia que han salido 400 páginas, nos habrían salido 1000 o más de 1000 páginas si hubiéramos intentado abarcar todos los terrenos, las comarcas o los territorios singulares de la región, y están una representación de ellos. Insisto, no todos, pero bueno, yo creo que una buena parte. Pero sobre todo yo creo que es un libro homogéneo en el cual los dos coordinadores pues, han sabido primero encontrar a los autores adecuados para cada uno de los temas y luego pues también unificar el tratamiento de los mismos de tal manera que al final
pues el conjunto aporte algo a la historiografía regional. Eso que decía antes que es tan difícil, que es esa historiografía regional de esta región, pero pues, que empezó a hacerse, que cuando empezó no había ninguna historia sobre ella, que poco a poco, pues en parte, pues modestamente desde nuestra editorial, no solo de la nuestra, por supuesto, pero bueno, pues hemos intentado ahí en los últimos años pues sacar adelante este tipo de realización. Y nada más, yo, como digo, estoy muy satisfecho porque creo que es un libro que merece la pena, que aporta, que no es una mera recopilación o una mera copia y pega de cosas anteriores, sino que los autores, cada uno de ellos ha trabajado, ha investigado y tal. Y luego, por la parte material del libro, yo creo, sinceramente, que ha quedado también francamente bien. Nos hemos lanzado un poco, cosa que no hacemos porque somos una historia muy pobre y muy humilde y normalmente no solemos hacer color, libros sin color. En esta ocasión pues, ha habido también una buena parte de imágenes sin color, de mapas, algunos mapas francamente espectaculares y tal. Y bueno, pues yo creo que en ese sentido también es un libro, digamos, que ameno, que no echa para atrás, ¿no? El cogerlo, aunque tenga un cierto grosor, pero son capítulos cortos y tal, y no. Y nada, pues agradecer a Miguel como coordinador o co-coordinador del libro, a Ramón Sánchez González y a David, sus aportaciones respectivas. Hay otros autores que no están aquí, va a haber una presentación más de este libro en que habrá, donde intervendrán otros autores en conjunto, pues eso, para reflejar la satisfacción que nos produce haber podido editar este libro. Así que nada, os dejamos ya. Miguel, cuando tú quieras organizas el desarrollo del acto, Mariló y yo os dejamos para que estéis aquí un poco más amplios y os podáis situar. De acuerdo, muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias, Mariló. Queridos amigos y amigas, porque creo que ha sido amigos por venir en este Día de Perros a asistir a esta convocatoria, en el que, aunque no lo parezca, creo que asistimos a un nuevo milagro. En este mundo tan fluido, como le llaman ahora, tan atribulado, salpicados de pestes, de guerra, parece un milagro que nos hayamos encontrado en nuestras vidas un pequeño hueco para congregarnos a este templo de la sabiduría, que es la Biblioteca de Castilla-La Mancha, para asistir al bautismo de un nuevo libro. Un libro fruto de sueños, de tiempo, de cariño, del empeño, de una docena de hombres y mujeres comprometidos con nuestra tierra. Una obra coral que ha sido posible gracias, creo que, a las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Fe, en primer lugar, del editor de nuestro proyecto, Alfonso González Calero, un periodista con una trayectoria enorme, metido editor, inquieto, pertinaz como la sequía en tiempo de Franco, poeta, hombre de orquesta, siempre afable, siempre con una sonrisa en la boca, el alma de la editorial Almuz. Buen amigo, además, infatigable, promotor cultural, siempre entre bambalinas. Castilla-La Mancha, como región, le debe mucho de lo que es hoy en día y más aún de lo que debería ser. Esperanza de los autores de este libro, en que se divulguen nuestros estudios, ya que vamos a salir de pobres, por lo menos que nos hagamos famosos. Vamos camino. Y caridad, la que esperamos de toda la concurrencia y de alguna más, para que compren algún ejemplar de este libro y hagan funcionar el boca a boca, sobre las bondades de sus páginas. La cultura, teóricamente la cultura, no debe retroalimentarse tanto de las subvenciones, sino de la contribución de todos los que la amamos. Hoy en día, nuestra vida de urbanistas parece habernos alejado de nuestro entorno y solo miramos al cielo cuando llega un fin de semana, hace frío en vacaciones, cuando no miramos para abajo para oler los efluvios del Tajo, la unidad de las instituciones y ayuno de depuradoras. Eso cuando no entran en la ecuación volcanes en erupción o nos ahogan las calimas marcianas, no nos va a faltar. En realidad, nuestro divorcio de la naturaleza tuvo un punto de no retorno en los años 50 del siglo pasado. La España urbana se hizo rural y se cambió el trinar de los pájaros y el botijo con las primeras neveras
y los espeluznantes tapices de ciervos acosados por jaurías que decoraban los pisitos obreros en los barrios periféricos. Sin embargo, no es menos cierto que a lo largo de los siglos, nuestros antepasados no solo han modelado el paisaje, talado el monte, talado la tierra, trazado camino, encauzado ríos, desecado humedales, sino que también han dado nombre a los parajes, puesto mojones, cartografiado el espacio, en suma han modelado, explotado y hecho suyos los recursos naturales que les rodean. En los últimos tiempos ha cristalizado la preocupación por nuestro encaje en la naturaleza y se han multiplicado los estudios sobre el impacto humano en el territorio. Además, las últimas generaciones de investigadores han acuñado el concepto del paisaje cultural en su doble dimensión, histórica y natural, que ha pasado del arte a la geografía, nutriendo de paso los movimientos ecologistas y la concienciación de los ciudadanos por el medio ambiente, cristalizando en una legislación proteccionista. En nuestro ámbito más cercano, se está gestando una ley de protección, gestión, ordenación y fomento del paisaje en Castilla-La Mancha, que si bien no termina de ver la luz, debería recoger los valores medioambientales, por supuesto, pero también los inmateriales, por supuesto los tangibles. En todo este contexto surgió la idea Río de publicar un río colectivo que nos desvelase, que investigase los paisajes naturales de nuestra región, fundamentalmente en la Edad Moderna, siglos XV al XVIII. Tenemos la firme convicción, y creo que todos los que estamos en la mesa podemos rubricar esta aseveración, que aquello que no se conoce no se aprecia. Hablo de idea Río porque a partir de los sueños de Paco Moreno y mío propio, hemos logrado embaucar, no tiene otro nombre, a otros 10 profesores y profesionales de centros públicos que a modo de afluentes han permitido presentarles el formidable libro que les voy a decir. Yo que soy uno de los padres de este invento, que les traemos y del que sinceramente nos sentimos orgullosos. El aglutinador de este ambicioso proyecto fue el proyecto de investigación, valga la redundancia, Paisajes de Tierra y Agua, la conservación del medio natural en los aprovechamientos históricos de las tablas de Daimiel, la dehesa de Zacatena y el río Guadiana, siglos XV al XIX, financiados por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Fondo Social Europeo. Lo que me toca es desglosar brevemente, no les quiero tener aquí toda la tarde, ni mucho menos, además hoy hay partido. Le voy a desglosar uno a uno unas pequeñas pinceladas de todos los que contribuimos a este libro. Miguel Mejías Moreno, jefe del área de hidrogeología aplicada del Instituto Geológico Minero de España, en su trabajo Caracterización del Territorio, nos da las claves para comprender nuestro espacio natural más cercano. La geógrafa Carmen Cañizares Ruiz, futura catedrática de la UCLM y experta en arqueología industrial, en su capítulo titulado Geografía y Paisaje Cultural de Castilla-La Mancha, traza una visión panorámica de la topografía y los ecosistemas de nuestra región, además de definir los parámetros necesarios para conformar un paisaje cultural. Francisco Fernández Izquierdo, profesor de investigador del CSIC y especialista en los maestrados de las órdenes militares, nos abre una ventana al pasado cuando aborda el tema Paisajes rurales en el siglo XVI en tierras de la Alcarria, poniendo el acento en las ordenanzas de montes en las comarcas de Guadalajara, hoy triste ejemplo de la España vacía. Por su parte, el arqueólogo conquense Jesús López Requena, numerario de la Real Academia Conquense de Artes y Letras, diserta sobre el Tajo tan poderoso y acrecentado. Reflexiona sobre un río que siempre ha sido mucho más que un caudal de agua, hablándonos de los intentos para hacerlo navegable y los diversos modos en que se ha querido rentabilizar. Pobre río que lo ha visto y que no. Concepción Fidalgo Hijano y Juan Antonio González,
catedráticos de Geografía Física en la Universidad Autónoma de Madrid, con su aportación Geografía y Evolución del Paisaje del Campo de Montiel y Lagunas de Ruidera, nos acercan a la maravilla natural que supone este complejo lacustre y todo lo que supone el fenómeno de las aguas subterráneas y endorreicas comarcanas. Parece mentira, como tantas otras cosas, que un paisaje tan excepcional haya sido y sigue siendo tan maltratado por todos. Francisco Moreno Díaz del Campo, también coordinador de esta obra, profesor de la UCLM, en el epígrafe "Las aguas, las tierras y la gente del Guadiana en la etapa final del período moderno", reflexiona tanto sobre el paisaje como del paisanaje de la cuenca alta del río más singular de la península, por su discurrir subterráneo y por su afloramiento en los ríos, en los ojos del Guadiana, y las tablas de Deniel. Rafael Gil Bautista, catedrático de instituto y durante largos años director de uno de ellos, felizmente exiliado en Torrevieja, no sé yo, ahora creo que está particularmente entretenido por la nube de ucranianos que le está llegando, pobrecito. Especialista en las cárcavas mercuriales, aborda la actividad minera de Almadén en el siglo XVIII y su impronta en el paisaje, precisamente las necesidades de madera de la mina y el consumo alimenticio de su población y sus reforzados trabajadores, los trabajadores para los cuales la mina era su vida y su vida. Yo, por mi parte, aparte de aportar este bonito flemón que me ha salido esta mañana, en calidad de puertollanero, vestido o travestido, como lo quieran llamar, de toledano, después de más de 20 años en esta ciudad, vuelvo los ojos a mi tierra, a la tierra de mis mayores, y me centro en una dehesa emblemática y su proceso de humanización en el capítulo sobre la deforestación del Valle de Alcudia y Sierra Madrona, transformación del paisaje y degradación del sistema natural, siglos XIII al XVII. Abordo, en mi caso, el retroceso del bosque mediterráneo en uno de los invernaderos más señeros de la Mesta en plena Edad de la Madera. Un territorio que, precisamente desde hace un poco más de una década, ha sido declarado parque natural. En realidad, por orden de caída, me ufano en realidad de ser el telonero de todo un primer espada, como es Jerónimo López Salazar, un referente del modernismo español, maestro de historiadores, entre quienes nos hallamos los coordinadores y buena parte de los que estamos aquí en la mesa, sino todos, quien hace, en este caso, y es bastante esquivo a la hora de escribir, un balance magistral de toda una vida investigando sobre nuestro entorno rural en su capítulo El paisaje agrario del Manche. Él también, catedrático de la UCLM, a la derecha de Dios Padre, Ramón Sánchez González, compañero de fatiga, de paseos, de viajes y de sueños, firma un capítulo dedicado a los montes de Toledo, una comarca con la que está entrañablemente unido desde hace mucho tiempo y donde analiza los rasgos más sobresalientes y los avatares históricos que han modelado su entorno agreste, pero también la idiosincrasia de sus gentes, reflexionando sobre el valor añadido que supone el Parque Nacional de Caballeros. Vamos ya terminando, por mi parte, claro. Joaquín Saúl García Merchante y María Cristina Fernández, ambos profesores de geografía de la UCLM y coautores de un libro sobre la marcha cervantina, escriben, por su parte, los paisajes históricos de la Serranía de Cuenca, siglos XV al XIX, donde trazan la evolución temporal de los cambios acontecidos en la zona desde fines del medievo hasta inicio de la Edad Contemporánea. Por último, a la izquierda, David Martín López, un joven ilustroso, como el que les habla, profesor del Departamento de Historia de la Universidad Complutense, nos traza un evocador panorama sobre el paisaje urbano novocastellano entre el relato y la imagen. Navega, va a navegar él dentro un ratito, un poquito sobre
sobre su capítulo, entre la literatura y la representación artística de las urbes de nuestra región. Algunas de sus ciudades han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad, Toledo, Cuenca, próximamente esperemos que Sigüenza, haciendo de su pasado una apuesta de futuro, lamentándonos de paso del modo en que han llegado a viejas otras urbes como Alcaraz, Chinchilla y qué decir de Guadalajara y Ciudad Real de ser remate. No sé si es porque lo siento o porque realmente los avatares del destino han hecho de ellos unas ciudades ejemplo, en muchos casos, de lo que no se debe hacer. Dice el Quijote, sé breve, claro, estando en La Mancha, siempre que citar al Quijote, si no parece que no somos ni de aquí. Dice, sé breve en tus razonamientos porque ninguno es gustoso si es largo. ¿Vale? Si leen este libro, comprarán un billete para viajar por toda nuestra región, a través de los siglos, por parques, por humedales, entre jaras y viñedos, desfiladeros, Monte Bravo, sembrados, barbechos, eriales, callejones. Un territorio extenso y tan lleno de contrastes como de endemismos y de monumentos naturales. Lugares para visitar, sitios para perderse, aunque desgraciadamente tampoco faltan parajes donde llorar el maltrato que ha recibido nuestro medio ambiente y demasiados de sus edificios, señeros, murallas, castillos. Precisamente sobre algo tan cotidiano, tan humilde, tan verdad, tan íntimo y grandioso como el agua, la tierra y el increíble cielo manchego, alcarreño, serrano y toledano, vividos y sentidos, va esta obra que aquí ahora presentamos ante todos nosotros. Muchas gracias. Ramón. Sí, sí, ataca. Bueno, la verdad es que es una liberación poder quitarse, aunque sea unos minutos, la mascarilla. Voy a ser breve en mi intervención. Don Miguel me decía que tenía que acudir a esta cita y estar en la mesa. Pregunté de qué quería que hablara, me dijo que de mi capítulo. Dije que precisamente de eso no iba a hablar. O sea que voy a hacer 2 o 3 consideraciones pues, muy breves. Como muchos de ustedes, pues he asistido a numerosas presentaciones de libros. Unas veces como público, otras como autor, otras como coautor, otras como presentación. Y de todas ellas, al final he llegado a tener una concepción de cómo entiendo yo que deben ser estos actos. Y estos actos, en primer lugar, tienen que ser breves, a mi modo de ver. Yo citaba Cervantes, yo citaba Baltasar de Gracián, esa frase tan conocida, lo breve si bueno, 2 veces. Por otro lado, las presentaciones deben ser un estímulo. Quienes hablan lo que deben propiciar es estimular, despertar la curiosidad en el oyente para comprar el libro o para leerlo. Y no comparto presentaciones en las que se van analizando casi capítulo a capítulo y al final uno ya tiene la impresión, ¿para qué voy a leer el libro? Lo voy a comprar si ya sé lo que es. No es el caso de Miguel, que como coordinador estaba obligado y no ha dicho nada prácticamente nunca. Además, las presentaciones son o deben ser un acto de reconocimiento y de agradecimiento. Esta sería la segunda consideración que quiero compartir. En este caso, yo quisiera hacer 2 agradecimientos. Uno que creo que se va reiterando en todo lo que hemos hablado y es hacia Alfonso y la editorial. Alfonso, lo que haces tiene mucho mérito, no porque lo diga yo, han dicho los que me han precedido, todos lo sabemos. Yo admiro a personas como tú, editoriales humildes como Ledoira o Covarrubias,
Y estoy convencido que lo único que os mueve es la pasión por los libros, porque enriquecimiento no creo que sea muy notorio y como mucho cubrís el gasto, ¿no? Yo creo que todos los presentes pues tendremos obras de Almud, ya tiene una trayectoria tan dilatada que publicaciones son muy extensas. Personalmente, aparte de los libros de historia, en algunos de los cuales he colaborado como autor, tengo también toda la colección de poesía y otros libros sueltos, pero yo creo que todos los que aquí estamos seguro que tenemos algo. Muchas gracias, Alfonso. Ánimo para seguir con esta trayectoria, porque no sé si se leerá mucho o poco, no tanto como se debiera. Además, ahora la lectura en papel, ahora son estos objetos diabólicos, lo que todo el mundo usa, no disfruta de lo que es el papel, el tacto, el olor. Entonces, lo que hace tiene mérito y quiero agradecer. También quiero expresar mi agradecimiento a los colaboradores, a los coordinadores de esta obra, a Miguel y a Paco Moreno, dos buenos amigos. Paco Moreno son compañeros de departamento de Historia de la Universidad. Y Miguel nos conocemos ya desde hace mucho. Tenemos muchas cosas en común, hemos vivido mucho, somos pareja de hecho, no de derecho. Ya les he dicho algo, a los congresos parece que nos invitan a los dos, siempre vamos juntos, nos están bodas bien. Como Filipo. Estamos bien. O como Jorge y Orlando. Tiene una amistad de hace muchos años, hemos colaborado en investigaciones y es un gusto poder hacerlo, ¿no? Pero les agradezco a los dos que se hayan acordado de mí para encargarme un capítulo de una zona por la que siento una gran debilidad desde hace mucho tiempo. Curiosamente, mi primera investigación en el ámbito universitario y el primer libro publicado fue sobre los Montes de Toledo. Luego otros 2 o 3 más sobre ese marco geográfico. Es decir, como objeto de investigación, pues siempre me ha atraído de forma especial. Pero es que además me encanta el paisaje, me encanta la tierra, me encantan las personas de los montes. Todos los años voy por los Montes de Toledo, suelo dar una vuelta yendo por Navalmosa, Risco a las Parás, bajar por Ventas. Sí, me gusta contemplar ese paisaje. Entonces, hacer esto pues, me ha resultado gustoso. Me he esforzado en hacerlo bien, en dar la altura del resto de los compañeros, pero ha sido un motivo de satisfacción. Y entonces, en este sentido, también, pues, Miguel, gracias, y a Paco Moreno, pues, cuando tenga ocasión, también se lo diré. Y la última consideración, un libro de tantos autores, y esto es otro motivo para agradecer a los coordinadores, que cada autor y cada autora somos criaturas de nuestro padre y nuestra madre, y coordinarlos no es fácil. Hay quien respeta bien los plazos, quien respeta las normas, hay quien es más, se salta más a la torera, y coordinarlo y llevarlo a algún puerto pues es una labor que requiere también esfuerzo y por tanto hay que agradecerlo. Pero esta pluralidad, esta heterogeneidad de autores, pues hace también que el libro resulte atractivo. En principio, viendo el título y con este desglose que ha hecho Miguel de autores, pues somos historiadores, somos geógrafos. Los historiadores miramos más al pasado, lógicamente nos ocupamos del tiempo. El presente se está haciendo, el futuro tiene que hacer y el pasado es de lo que hablamos. Pero es útil para geógrafos, es útil para gente que ame el paisaje, para personas interesadas en el medio ambiente. En principio, viendo el título, uno pensará, pues esto es lo que me voy a encontrar. Pero hay también motivos para reflexionar, para plantearse un poco lo que es nuestra tierra y cómo se la ha tratado. Me van a permitir que lea un párrafo de uno de los autores que considero mi maestro, para que vean que no solo es geografía e historia, es también presente reflexión.
Dice lo siguiente: Cataluña no puede ser tratada como La Mancha. Eso soltó el muy honorable don José Tarradellas un día de enero de 1978. Con esta frase tan poco afortunada como reveladora de sus concepciones, el honorable supremacista, al que lo que son las cosas, la evolución del nacionalismo ha convertido en modelo de sensatez, reivindicaba la desigualdad entre territorios. Todos los de España merecían peor trato que Cataluña. Nunca aclaró, que yo sepa, por qué eligió La Mancha para su brillante aportación intelectual, pero la intencionalidad estaba clara. Se trataba de proclamar la supremacía catalana mediante la degradación al ridículo del otro, de comillas. ¿Cómo se iba a comparar el Principado con una región subordinada a Madrid, indefinida y rústica? Bien es verdad que en materia de rusticidad nada tienen que envidiar a La Mancha los feudos electorales del nacionalismo catalán. De este casi olvidado episodio, preludio de la trayectoria del nacionalismo, se deducen tres consecuencias, todas lamentables, aunque en distinto grado. La primera y más grave, que gran parte de la clase política y periodística de la transición, incluidos algunos manchegos, opinaban igual que Tarradellas. Segunda, que el honorable no conocía gran cosa de La Mancha, y lo que es peor, que la usó como herramienta para degradar a Castilla. Sin embargo, La Mancha era universalmente conocida antes de que Tarradellas lo mencionara en sus obras completas. Bueno, no sigo, porque sé que les ha gustado. ¿Quién lo ha leído? O sea, cuando se lo he dado a leer a alguien, la respuesta, me imagino que es la misma que estarán pensando ustedes. Estoy de acuerdo. Como ven, es un texto que no es ni de geografía, ni de historia, pero es de nuestra tierra. No soy de aquí, Castilla-La Mancha, pero, como he dicho en alguna ocasión, llevo tanto en Toledo que me siento más toledano que la puerta de Isaac. Pero nuestra tierra, ¿no? Repito, no haya nacido aquí. Es una forma de reflexionar sobre ella, de demostrar cómo se la ha, iba a decir la verdad, se la ha maltratado. O sea, creo que es un buen libro que merece leer, y si lo compran, Alfonso además se pondrá más. Bueno, muchas gracias. He dicho que iba a ser breve y lo leo. Bien, buenas tardes. Yo creo que el micrófono se me oye perfectamente sin él. Quiero empezar dando las gracias a Miguel, al igual que a Paco Moreno, que está aquí en espíritu, primero por pensar en mí, por llevar adelante esta iniciativa, por supuesto a Alfonso por haberlo acogido y además darle un formato y un contenido que da gusto leer. Hay libros que lo primero tienen que entrar por los ojos y este yo creo que entra incluso por las manos. Cuando uno lo coge tiene un formato que no pesa, que se puede leer bien, se puede manejar sin problemas y luego lo lucido que resulta el que haya podido ser editado en color. Eso, además, con algunas de las imágenes que quedan desplegables, pues hace que sea más lucida la lectura y que se disfrute más, aparte del contenido, como bien se está exponiendo. Y, por supuesto, agradecer a Mariló el que nos haya recibido aquí en la Biblioteca de Castilla-La Mancha, ese templo de la cultura, como decía Miguel antes. Me toca rematar la presentación, al igual que me tocó rematar el libro, y aceptar, además, un reto que era el de presentar el contrapunto urbano a un libro que es, dentro de la geografía, dentro de la historia, dentro de la política, la literatura, ese contrapunto a todo esa eminencia, ese contenido eminente rural. Yo trato de presentar el contrapunto urbano. Y es el gran reto y es la dificultad que yo me planteé. Y es lo que he tratado de hacer con más o menos fortuna, sobre todo de diversas formas. Un colofón que además, si se animan a leerlo, verán que termina por todo lo alto,
de manera festiva e incluso con fuegos artificiales, como ahora también les comentaré. Lo que se trata aquí de hacer es exponer una relación entre lo urbano y lo rural, donde las diferencias no pueden estar tan claras en época moderna como hoy en día, donde las diferencias son más difuminadas y donde la interrelación entre ámbitos era mucho más cercana de lo que podríamos imaginar. Ahí estaba también el reto, cómo plantear la distinción que habría. Distinción que vemos en lo formal y que, como podrán ver, se quedaba en lo administrativo, pero también en lo escrito. Las diferencias en la vida cotidiana pudieron no ser tantas, pero si nos fijamos en lo escrito, en las diferencias en la forma de definir las cosas, que es el punto de partida de todo, sí que hay una diferencia entre ciudad y villa, entre ciudadano y villano, con una serie de componentes que incluso hoy en día, si definimos villano, tendría un carácter igual al del 16, un carácter igual al del 18, Tesoro de Covarrubias, Diccionario de Autoridades, en contraposición a lo honrado, a lo justo, a lo legal que podría ser el ciudadano, a nivel formal, a nivel literario, ya digo. Luego en el texto se ve, y esa contraposición se ve con el resto de capítulos, que no sería tal y que esa diferencia sería menor de la que pudiéramos pensar y de la que los textos escritos nos muestran, esos diccionarios sobre todo. Lo que me planteé es sobre todo ver dentro de estos paisajes, este paisaje urbano, más que hablar de la ciudad, de su funcionamiento, su organización y demás, quería, y es lo que he tratado de hacer, es un texto evocador. Un texto que fuera mostrar ese paisaje desde lo sensorial, desde lo sensitivo, planteando una distinción entre lo que es la ciudad normal, cotidiana, el día a día, que pudieran vivir estos habitantes, y su transformación en los días festivos. En cada una de ellas he tratado de ver esas sensaciones, esos sentidos y esa aproximación que podemos tener desde lo cotidiano y desde lo festivo hacia lo que se ve, lo que se escucha, se oye, se toca y se sabe y se saborea. Esto es algo que se trata sobre todo de ver especialmente en lo cotidiano. Si pensamos en los mercados que pudiera ver como el de aquí cercano se pudo ver, vemos lo que era lo visual, el colorido de la fruta, el colorido de las carnes, los pescados junto con el olor que transmitirían ellas mismas en esos mercados, que se ven las distintas calles, que se unen al mismo tiempo dentro de esa confluencia con los tintes, con los cueros, con el trabajo artesano de la madera, de otro tipo de materias, que hacen que incluso eso reformule la estructura de la ciudad y saque fuera de la ciudad algunas cuestiones más industriales. Hablo de Toledo, pero lo podemos transmitir a otras ciudades, como podría ser Madrid, como puede ser Cuenca, o bien otras localidades que entendemos que por entonces tenían más importancia que hoy en día en la línea de que comentaba Miguel, como puede ser Ocaña, puede ser Belmonte o puede ser Armado. Ciudades que en su momento tuvieron más importancia por ser cabezas de orden militar o por tener una población en proporción mayor que la que sería hoy en día. Trato de ver ese enfoque desde lo visual, como digo, lo que se planteaban los habitantes que llegaban a una ciudad, ese perímetro marcado por los principales edificios. Hoy en día lo podemos ver, todo lo que digo, en la misma Toledo en la que estamos. Si entramos desde la ciudad a la ciudad por cualquiera de las puertas, vemos ese paisaje y lo que se vería. Si caminamos por las calles, incluso de noche, vemos o podemos sentir lo que podrían sentir esos toledanos o habitantes o visitantes en estos siglos modernos. Al margen de la iluminación, la cuestión de la nocturnidad es también importante tenerla en cuenta. Esos sonidos, esa algarabía de los comerciantes, algarabía de las tabernas, de los propios estudiantes que habría en las universidades, en los colegios mayores o en los colegios, como pudieron ser en algunos sitios los de la Compañía de Jesús, que se los conocerían en el callejero de la ciudad por la algarabía, los jaleos que podían organizar y que tuvo sus consecuencias y sus protestas. Eso también se junta a todo lo demás. Y
Eso por un lado lo cotidiano, pero lo que traté también de plasmar aquí, en ese remate, sería cómo la ciudad se transforma. Hablo de Toledo, hablo de Madrid, hablo del resto que decía, Ocaña, Belmonte, Almagro, cómo se transforman en periodos de fiesta. Fiesta civil, fiesta religiosa, mucho más difuminada que hoy en día la diferencia, donde en elementos, en fiestas como podía ser la llegada del rey, la visita del rey, teníamos elementos religiosos, pero en fiestas religiosas como podía ser Semana Santa, la cercana o el Corpus, nos encontramos con elementos totalmente lúdicos y que si no se los pensaría, pasaría por la cabeza que pudieran ser parte de las festividades o de las actividades religiosas. Ahí, por ejemplo, tenemos lo religioso como podían ser, les pongo en situación para evocarles esa imagen, que las tienen aquí, como serían esas luminarias. Las luminarias por la noche, esas hogueras que había en las principales plazas de estas localidades y que transmitirían una sensación o evocarían esa sensación de reflexión, de penitencia, a pesar de que se celebrara la llegada del rey, el nacimiento de un príncipe o de una princesa. Y eso, el contraste que se ve en el día a día de esas fiestas, con por ejemplo la pólvora. A eso vuelvo a esas salvas de pólvora, ese remate totalmente festivo que tendría el libro, recordando un acto que hubo aquí, a pocos metros de aquí, en Zocodover, que tienen plasmado en el libro, que serían las fiestas que se celebraron hace 400 años por la canonización de los jesuitas San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier, de Santa Teresa de Jesús, San Felipe Neri y San Isidro Labrador, que dentro de los múltiples festejos que hubo, aquí en Toledo, imagínense la situación que les voy a plantear, el corregidor Diego Hurtado de Mendoza, creo recordar que era, 1622, sitúa en toda Zocodover, pleno Zocodover, un galeón, un barco, y realizan como acto, como festejo, al igual que en otras ocasiones, en otros lugares hacían justas literarias, representaciones del teatro o procesiones, aquí hace un juego de pólvora. Imagínense la situación de, en pleno Zocodover, una plaza cerrada, un barco de grandes dimensiones, o de las dimensiones que pudieran entrar, y se escenifica un ataque. Lo que se significa aquí realmente es cómo se producía un asalto con todos los efectos sonoros, sobre todo, y de olor de la propia pólvora, en un lugar donde retumba todo y que, ya digo, nos hace pensar en una ciudad diferente, cercana a la que hoy podemos ver en determinados momentos y que contrasta totalmente con el día a día y en esos espacios, esos paisajes eminentemente rurales que aparecen en el resto del libro. Entonces, aquí la cuestión es ese remate urbano para complementar y cerrar esa imaginería en todos los sentidos, no solamente lo que se ve, sino también lo que se vive, que es lo que tenemos aquí en el libro. Muchas gracias.